Bueno, buenas tardes y bienvenidos a esta sexta conferencia del ciclo sobre la reserva de Muniellos, que hoy va a tratar sobre un tema especialmente interesante, que es el de los líquenes. Y es que Muniellos es un paraíso liquenológico, tanto desde el punto de vista cuantitativo, porque por el gran número de especies que tiene, que se acerca, me parece que a las 500. Más de 500. Más de 500. Como desde el punto de vista también cualitativo, por el gran interés que tienen muchas de las especies que están en la reserva, por la singularidad que tienen en el conjunto de su distribución en Europa y por su rareza en el continente. Hay que tener, muchas especies de líquenes son sensibles a cambios en el medio ambiente y en los cambios en la atmósfera, en especial a los agentes contaminantes. Y por ello hay especies que se han hecho ya raras en una Europa industrializada desde siglos. De hecho, la desaparición de ciertas especies pues ya son indicadores que empiezan a poner en aviso de que una región se está contaminando, como bien va a explicar la doctora Eva Barreno. Pero afortunadamente todavía nos queda un lugar tan pristino y sin apenas contaminación como es Muniellos, que es una verdadera reserva liquenológica en esta Europa industrializada. De estos seres muy interesantes, más complejos de lo que a priori podríamos pensar, tal y como nos va a contar la profesora Eva Barreno, que tenemos el privilegio de tenerla hoy aquí. Y digo privilegio porque Eva es la mayor conocedora de la composición liquenológica de Muniellos, porque dirigió un exhaustivo y minucioso estudio hace unos 20 años en la reserva sobre sus líquenes, cuyos hallazgos le llegaron incluso a sorprender en algunos aspectos a ella, que es una de las más reputadas liquenólogas de España y de Europa. Y bueno, en ese sentido dejo ahora al profesor Tomás Díaz que haga la presentación de la doctora Eva Barreno, y muchas gracias por su presencia. Bien, muchas gracias. Buenas tardes. Como ya se ha señalado, hoy vamos a analizar la alta diversidad genética de la reserva de Muniellos, y lo va a hacer la gran especialista europea, evidentemente, yo casi podría decir mundial, de este grupo de organismos tan singulares, tan interesantes y tan diversos, ¿no? Eva Barreno es doctora en biología, catedrática emérita de botánica y miembro del Instituto de Cabanillas de Biodiversidad y Biología Evolutiva de la Universidad de Valencia. Asimismo, también es miembro correspondiente del Real Instituto de Estudios Asturianos y directora, como ya se ha señalado, del estudio más exhaustivo acerca de la flora liquénica de la reserva de Muniellos. Yo también añadiría que tiene sus raíces asturianas muy profundas. A lo largo de los 28 años que ha estado en la Universidad Complutense de Madrid, en su primer periodo, ha desarrollado en estos años diversas investigaciones centradas en la ecología, en la taxonomía de líquenes, incluido pues, la biomonitorización de los contaminantes atmosféricos y sistemas forestales, y también algo muy singular y muy importante desde mi punto de vista, que ha colaborado intensamente en la elaboración del primer mapa de series de vegetación de España a escala 1 a 400.000, algo un poco alejado de su básico de estudios, pero que ha servido muy bien para el conocimiento de este tipo de cartografía. En esta etapa fue jefa de servicio en la Dirección General de Medio Ambiente del MOCU entre 1983 y 1985, y en esa etapa directiva, entre los aspectos más singulares que ha desarrollado fue la declaración de Cabañeros como Parque Nacional y también la organización del primer Congreso de Educación Ambiental de España. A partir de 1986 forma parte... Se me había olvidado. Te lo recuerdo. Ese año, 1986, forma parte ya del círculo de profesores de la Universidad de Valencia, y allí se centró en el estudio fundamentalmente de los efectos fisiológicos y morfológicos de los contaminantes atmosféricos sobre
sobre los líquenes, evidentemente, líquenes variados, los líquenes epífitos de los bosques, también sobre aquellos de los cultivos valencianos con cámaras de fumigación y sobre, algo muy interesante, sobre los efectos en los pinares canarios de todos los archipiélagos, de todas las islas del archipiélago canario, ¿no? Otro dato interesante a mi punto de vista es la colaboración con Lee Margulis, ya que copresidió el Congreso Valla 2000, que fue y estableció una serie de relaciones internacionales muy interesantísimas en todos los aspectos de la simbiosis de estos organismos, ¿no? En esta época también Eva Barreno estableció nuevos paradigmas científicos, entre ellos la detención y la confluencia recurrente de dos especies de microalgas en el seno de un mismo único talo liquénico de líquenes, ¿no? Y también pues, estableció la detención y cuantificación de los síntomas de daños en los líquenes epífitos por cambio climático, sobre todo en el Mediterráneo occidental. Eva Barreno ha sido profesora adjunta de la universidad y catedrático de universidad, en este caso de botánica, muy joven, y es algo muy singular. A los 28 años fue profesora adjunta y a los 35 años, no sé si se acuerda ya, catedrático de la universidad. Los acababa de cumplir. Los acababa de cumplir, o sea, 34 años, cuando la hizo, ¿no? la posición. También ha sido la llevada de dirección de la investigación, el grupo de investigación de simbiontes, yo vi 2016-330, donde se ha estudiado la simbiosis, la diversidad y la evolución bioquímica y lógicamente de plantas, y la biotecnología e innovación de la Universidad de Valencia, ¿no? Ha publicado más de 255 artículos científicos en diversas revistas de investigación, lógicamente de la especialidad. Es también autora, y esto es muy importante, de 3 patentes y una de ellas en tramitación, y ha dirigido 16 tesis doctorales y 30 trabajos de fin de grado, fin de carrera y fin de máster. Entre los libros publicados, evidentemente tengo que hacer mención el que hoy nos concita, en este caso, que son ese libro tan conocido y publicado en 2003, que son Los líquenes de la Reserva Natural Integral de Meniellos, Asturias, que la publicó conjuntamente con el investigador Pérez Ortega. Sus líneas de investigación se han centrado fundamentalmente en líquenes, y podemos decir, resumir algunos de ellos, ¿no? La simbiosis, biodiversidad, ecofisiología, genómica, filogenética y evolución de líquenes, diversidad de los microalgas, es decir, de los fotobiontes de estos líquenes, la respuesta de los líquenes y las microalgas al estrés abiótico, es decir, fundamentalmente a la deshidratación, a la salinidad y como no, a los contaminantes, las asociaciones de bacterias y levaduras en los talos de los líquenes, a la monitorización de los efectos de la contaminación atmosférica sobre líquenes en árboles y al desarrollo de técnicas en bioproducción masiva de microalgas liquénicas. Es decir, toda una serie de líneas de investigación relacionadas con los líquenes, pero con distintos aspectos. También ha participado en numerosísimos proyectos de investigación y ha sido, evidentemente, investigador principal de muchos de ellos, sobre todo centrados, como hemos dicho varias veces, en la simbiosis liquénica, ¿no? Y ha colaborado activamente con entidades científicas de todo el mundo. Desde el punto de vista de su aspecto de docencia aplicada y de gestión de la docencia, podemos decir que ha sido directora del Departamento de Botánica, del Departamento de Biología Vegetal y Botánica y del Departamento de Botánica y Geología de la Universidad de Valencia. Yo creo que ya cedo ya mi palabra a la doctora Eva Barreno para que nos exponga lo que hoy nos concita, que son los líquenes de nuestra interesante reserva de Meniellos. Cuando quieras. Pues muchas gracias. Bueno, yo lo primero que quiero es dar las gracias al Instituto, al RIDEA, y también, por supuesto, a Tomás Díaz, que fue el que en el mes de septiembre, cuando estábamos rememorando con mucho amor y mucho dolor la muerte de nuestro maestro, Salvador Iván Martínez,
y me escuchó 2 conferencias que di y dijo, esto tienes que venir a decirlo allí. Pero luego también mi salud ha estado un poco quebrantada y hemos tenido que reaccionarlo de alguna manera. Yo aquí en Asturias, pues es que son las raíces genéticas de mi familia materna y siempre es también mi relación cultural. Entonces, tengo que decir que la Comunidad Valenciana estoy súper agradecida porque si yo he podido hacer todas esas cosas que ha dicho Tomás y alguna más, pues resulta que es porque me han financiado allí desde el año 1986. Y me han financiado y desde el año 2008 me nombraron científica de excelencia y me inundaron de dinero. Cosa que, y me han seguido manteniendo hasta ahora. De hecho, cuando me jubilé el día 31 de agosto del año pasado y el día 28 de septiembre me dieron 440.000 euros de proyecto y para 4 años, para 3 años, perdón, que están, y 5 contratos, 3 postdoctorales y 2 predoctorales. En consecuencia, estoy muy agradecida a la Comunidad Valenciana, pero las raíces son las raíces. Eso no se olvida. Y entonces para mí es una satisfacción muy grande el estar aquí y se lo agradezco mucho. También se lo agradezco al doctor Díaz Formentí, yo le llamo Formentí simplemente, porque fue él el que me invitó a dar esta conferencia de Muniellos, en la serie esta, y yo acepté encantada. Y también lo hemos tenido que remodelar pues en función ya de los problemas que yo tenía. Bien, vamos a empezar ya con un poco, porque la he tenido que preparar esta conferencia un poco como intermedia entre parte de lo que di ayer, porque la actualización de los conceptos de los líquenes, y parte como lo nuevo de Muniellos. Y los resultados, sobre todo, que obtuvimos trabajando con Sergio Pérez Ortega y Simón Fos de Valencia. Y simplemente para los que no lo conocen, pues el área que ocupa Muniellos y la ampliación posterior que hubo, que no es muy grande porque es muy poquito en extensión, y quiero remarcar esto porque es que es poquito en extensión y altísimo en diversidad de líquenes. Eso es una cosa. ¿Y de qué viene? Pues viene sobre todo desde los años 70, que es cuando se prohibió el talar árboles, que esa fue una decisión fantástica, pero luego del año 94 se convirtió en reserva natural integral, y lo más interesante es que el 10 de noviembre Víctor Vázquez consiguió, que entonces era director general de Medio Ambiente, creo, ampliarla a reserva de la biosfera. Aquello fue un trabajazo, pero fue el pistoletazo internacional. ¿Cuál es lo fantástico de la reserva de Muniellos en cuanto a gestión? Pues lo fantástico es que se ha limitado desde entonces el número máximo de visitantes diarios a 20. Y eso ha sido clave, por lo menos para la diversidad liquénica, y sobre todo para otro hecho que me vais a escuchar todo el tiempo, y es que el ciclo del nitrógeno está completamente equilibrado. Y eso significa que no hay acumulación, ni en los suelos, ni en los árboles, ni en las rocas, ni en el agua. En consecuencia, ese equilibrio es lo que luego nosotros hemos podido refrendar con la diversidad de líquenes y la composición y el análisis biogeográfico y ecológico. Luego, me ha llegado por alguna parte que están tratando, o que hay presiones para abrir a más personas las visitas diarias. Será el gran error, y realmente será el ponerle la puntilla al bosque de Muniellos, que es algo, bueno, el bosque no, la reserva, que es algo único. Y entonces, ¿por dónde empiezo yo? Pues por lo positivo.
consecuencias de una buena gestión. 50 años después de todas esas legislaciones, pero también con años antes, que ya no se sacaba tanta leña, porque además está aislado, etcétera, etcétera, pues lo que ha promovido es un concepto que en ecología se llama continuidad ecológica, que es lo contrario de la fragmentación. Y la continuidad ecológica significa que los bosques o los territorios han estado sin ser alterados por el hombre, o por lo menos mínimamente alterados, durante unos 100 años aproximadamente. En Monillos ni siquiera han necesitado eso. Y entonces esto ha constituido que la riqueza forestal, sobre todo la riqueza forestal que alberga la reserva de Monillos, es impresionante. Y también las comunidades vegetales, que están muy bien estructuradas, y también la ausencia de especies nitrófitas, que eso es algo impensable, luego lo veréis. Bien, pues ya habréis escuchado a mis compañeros que han hecho la presentación de los bosques de Monillos. Bueno, pues hay de todo, hay roble carballo, hay roble mostajo, avellano, acebo, serval de cazadores, etcétera, robles, fresnos, abedules, de todo. De lo que menos hay es de lo que un antiguo profesor de Madrid dijo, que Monillos era el mayor hayedo de España. Y hayas hay poquitas. Y no puedo olvidarme, porque fue profesor mío en Madrid y fue lo que me enseñó. Entonces no lo puedo olvidar. Pero lo que tiene Monillos, y no me voy a entretener mucho, pero fijaros la cobertura de líquenes. En este caso de líquenes fruticulosos del género Usnea, pero es que es impresionante. ¿Pero por qué? Porque hay otro factor que es que ya me he tenido que quitar cosas porque tenía demasiado, pero es la cantidad de zonas en donde se acumulan las nieblas. Y esto, como veréis luego, para los líquenes es lo mejor. ¿Por qué? Porque los líquenes, al contrario que las plantas, sobre todo los que tienen algas verdes, pueden captar el vapor de agua de la atmósfera y realizar fotosíntesis positivas. Luego lo vemos. Y también quería resaltar aquí, lógicamente, bueno, siempre es que esto es de una conferencia que me pidieron dar, porque por fin hemos conseguido una de reserva de la biosfera en la Comunidad Valenciana, porque es que somos muy grandes pero muy, muy alterados. Y se nombró hace poco una reserva de la biosfera que compartimos con Cuenca, y me invitaron a que por favor les enseñara lo que se había hecho un poco en Monillos, bueno, pues la gente de allí no tiene la experiencia. Y claro, fijaros que en la entrada de Tablizas, esta foto es mía, de la última vez que estuve, pues claro, no tiene presión antrópica. Y luego yo siempre pongo los cortinos porque es que me vuelven loca. El territorio es una de las cosas, y la gente de allí del Levante, cuando ve esta fotografía, se quedan impresionados, ¿no? Pero también la quería resaltar porque realmente mucho o casi todo lo que vais a escuchar de la diversidad y de los estudios que se hicieron en líquenes de Monillos fue gracias a Víctor Vázquez, que hay que decir las cosas como son. Fue el que promovió todos los estudios de biodiversidad. Se acabaron las financiaciones en el año 2004 y nunca más. Entonces aquí se publicaron una serie de libros con lo que se había estudiado, y tengo que decir pues que ahora mismo hay más de 200 resultados de estudios de bases de datos, de tesis, etcétera, relacionadas justamente con la diversidad biológica de Monillos. Aquí veo el libro también de briófitos de mis queridos amigos y colegas sufridores de las pateaduras y de la carga con las piedras en las mochilas, que son Carmen Fernández Ordóñez y Miguel Collado, que tenemos muchas aventuras conjuntas. No puedo referirme, pero ahora lo veré, a nuestro querido amigo también José Antonio Fernández Prieto, que fue el que se conocía y había escrito la vegetación de Monillos, la conocía perfectamente,
y nos acompañó a hacer los diseños de los muestreos. Y creo que ese ha sido el gran éxito de porque los briófitos avanzaron enormemente en diversidad, y los líquenes también, de diversidad conocida en los estudios. En consecuencia, algo se hizo bien en ese diseño muestral, que yo siempre que voy a cualquier parte lo digo, porque yo vengo, como decía Tomás, de la escuela fitosociológica. Yo me hice el mapa de España, de la vegetación, varias veces con Salvador Rivas, y eso me sirvió para conocer muy bien la ecología y la distribución, no solo de las plantas, sino sobre todo de las comunidades vegetales y las relacionadas con la ecología y la respuesta de los líquenes. Y entonces, claro, esas correlaciones es lo que luego me ha permitido, lo mismo en California que en la China, el tener una visión sobre la perspectiva de la ecología de los líquenes diferente de la que tienen mis colegas. Y consecuencia de todos esos estudios, en este libro que todo el mundo conoce, que es el de líquenes de la Reserva Integral, pero también al año siguiente de publicar este libro se terminó la tesis doctoral de Sergio Pérez Ortega, que ahora mismo es un destacado liquenólogo a nivel mundial, y quiero destacar que pusimos al principio del libro una poesía que es muy larga, pero escogimos un trozo de esa poesía de Hans Magnus Enzensberger, y aquí que habla sobre los líquenes, los entiende muy bien y los supo poetizar de maravilla. Y aquí he destacado yo lo que más me gusta a mí, que son el más lento telegrama de la Tierra. Hay que saberlo interpretar. A mí me encantó. Yo conseguí enviarle un ejemplar y él escribió en una revista científica que este libro era, él lo considera un acto de amor a la Tierra. Y es verdad. Bien, para comprender un poco por qué hay también tanta diversidad, hay que colocar un poco en el contexto de los pisos bioclimáticos. Casi todos son del piso montano, excepto una pequeña representación de piso subalpino en la Candanosa y Penablosa, que son los picos más altos. Pero lo interesante es que siempre hay una pluviosidad muy elevada, desde hiperhúmedo hasta ultra hiperhúmedo. No llega a ser continental, una ligera continentalidad, pero sí que hay un descenso en verano. Y eso para los líquenes también es muy interesante, para la fisiología de los líquenes. Y aquí he querido destacar justamente lo que os he dicho al principio, es que la prospección y el diseño de todas las localidades que mostramos, ya no pudimos hacer más porque no teníamos ni dinero ni tiempo, fue con José Antonio Fernández Prieto, que fue el fitosociólogo. Como yo hablaba su mismo lenguaje, pues nos entendíamos muy bien. Los briólogos, Carmen Fernández Ordóñez y Miguel Collado, y también en muchas ocasiones nos acompañó para ayudarnos, porque es que era durísimo, Todos los días teníamos que salir del recinto, todos los días cargados con mochilas llenas de recolecciones, etcétera, y ¿verdad que era duro? Curiosamente no tengo fotos, ¿verdad? Las hemos perdido. Es que entonces no teníamos teléfonos móviles, eran de diapositivas. Bien, entonces esto en realidad tengo que decir que estas casi 70 localidades de muestreo que diseñamos realmente es lo que nos ha permitido revelar esta altísima diversidad. Luego, lógicamente, como me viene de escuela, pues la relación de la biogeografía, de dónde se sitúa biogeográficamente Monellos, en el reino holártico, región eurosiberiana, provincia oro-cantábrica, sector laciano-ancarense. Y en la descripción del territorio, ahora os lo pasaré más deprisa porque he puesto muchas fotos, pero sobre todo para que la gente que no ha ido nunca lo pueda apreciar.
Pues tenemos de todo, desde vegetación rupícola hasta brezales, tojares, es decir, arbustos, pero sobre todo, y esto es lo que he querido yo diferenciar aquí, el 90,99% son bosques maduros, y eso es lo que se llama la continuidad ecológica, y de ahí viene realmente esta riqueza. ¿Qué tenemos? Pues tenemos, todas las rocas son silíceas, y entonces eso confiere una identidad al paisaje muy especial, y como veis, los colores de esas rocas en la alta montaña, pues los dan los líquenes, que tienen, luego lo veréis, un ácido cortical, que se llama ácido rizocárpico, y que es el que protege a las algas que están dentro del líquen. Pero lo importante es que aquí, además de que hay hábitats muy diversos, roquedos, canchales, arroyos, ríos, vuelvo a decir, sin acumulación de nitrógeno, nieblas, suelos no pisoteados, o sea, es que es todo, es el conjunto. Y otra cosa también muy importante para que haya alta diversidad liquénica, y es que la estratificación de las clases de edad de los árboles. Y es que el que haya desde árboles muy maduros, muy viejos, hasta intermedios o muy jóvenes. Esa estratificación de clases de edad la reflejan también los líquenes y aumenta enormemente la diversidad de la flora liquénica. Esta la he querido resaltar porque este líquen, que se llama Usnea florida, y que como veis os lo he puesto aquí, ha desaparecido de Holanda y Bélgica y creo que de otro país, pero ya no me acordaba, pero en otros como Suiza, Italia o Portugal o Gran Bretaña se ha hecho rarísimo. ¿Por qué? Porque es tremendamente sensible al impacto de contaminantes, sobre todo de posición nitrogenada. Como veis, esta foto es de José María Formentí, la pongo siempre, ¿sabes? Porque es espectacular. Todo esto está en otoño y todas las ramas están absolutamente cubiertas. Es que esto es único, de verdad, que es que yo me he recorrido una gran parte del hemisferio norte. Del sur no tengo tanta experiencia, pero del norte sí. Y la otra gran maravilla que tenemos en Muniellos es que hay conjuntamente 4 especies del género Lobaria sensuam, lo digo porque es que ahora a unas de ellas las han cambiado a otro género, Ricasolia, pero bueno, Lobaria en sentido amplio, que son las que están consideradas como los líquenes más amenazados de Europa. Luego veremos por qué. Pero estas 4 especies, que no he querido ni poner nombres, pueden estar conjuntamente en un solo árbol, o a veces solamente 3. Pero en una parcela de muestreo, seguro que encontramos, cuando se dan las condiciones adecuadas, están las 4. Y eso es otro hecho absolutamente único en Europa. Y la otra maravilla que se suele no se le tiene suficiente aprecio, es que al no haber tocado el sistema forestal, pues todas las maderas caídas o los tocones, etcétera, todo eso alberga una de las grandes islas de biodiversidad liquénica. Es impresionante. Aquí lo tenéis, Y yo, este tronco, esta foto es mía, porque cuando yo encontré este tronco y luego lo analizamos, pues es que no me acuerdo si es que tenía como 30 especies de líquenes. Algo que normalmente se desprecia o que se manda a la madera. Ese es el problema. Bueno, las rocas ya os he dicho que son silíceas de cuarcitas masivas. La hidrografía es muy interesante porque tiene la cuenca del Narcea y la cuenca del río Ibias. Y estos, por ejemplo, el arroyo de la Candanosa, que ahí encontramos unos líquenes increíbles que se pensaba que se habían perdido o que alguien se los había inventado, porque en el resto de Europa prácticamente han desaparecido. Bien, de las 32 asociaciones, por lo menos cuando hicimos el trabajo, porque todo esto es de cuando presentamos el trabajo,
porque luego no lo hemos podido continuar. 32 asociaciones fitosociológicas de las 200 que se describían entonces en Asturias. Bueno, pues hay en Umbrías, dominan los bosques de Roblealbar o en las Solanas también tenemos los rebollares, que hay unas series dinámicas importantes de las comunidades, no os voy a machacar con nombres, pero los abedulares son muy importantes, por lo menos para los líquenes también, y son muy importantes, están en las umbrías y en las zonas más altas. Y hay que destacar que una de las zonas con mayor diversidad son justamente los bosques de Quercus orocantábrica, que lo llamáis, el nombre vulgar es roble rosado, ¿es? Orocantábrica. Roble orocantábrica, sí. Sí. Bien, pues aquí yo no lo conocía y cuando fuimos, realmente fue apabullante, pero los otros, o sea, la vegetación que está en las riberas de los ríos, no ya en los arroyos, sino en las riberas de los ríos, en los árboles que están en esas riberas, es también impresionante. Y ahí es donde están la mayor cantidad de especies tan sensibles a las alteraciones ambientales. Y es que es de una biomasa y de una frecuencia realmente inusitadas, para lo que es la norma. Tampoco son despreciables, y luego lo veremos, tanto la vegetación rupícola, la de la roca, ya veréis que es muy diversa también, y la de los canchales, es decir, las piedras estas que se van moviendo y que son esta geológica muy importante. Y esta es la única especie endémica, ¿no?, de planta vascular, Tomás, que se llama el Ranunculus, no sé, monillensis, que vive además en esas zonas. Pero lo otro interesante es que solamente quedan dentro de la delimitación de la reserva dos poblaciones, la Viliella y Valdebois, y son muy pequeños y vamos, al final quedaban, no sé lo que quedará ahora, porque casi 20 años después, pues no lo sé. Entonces, y esta foto también, que son todas de José María Formenti, que me las ha prestado, pues lo pongo también porque esta es una representación de lo que significa la continuidad ecológica en los sistemas forestales y la no acumulación de nitrógeno. No hay líquenes con una sustancia que luego vamos a ver de color anaranjado, que es la parietina. Y el que no haya, a pesar de que haya animales que están interfiriendo, etcétera, etcétera, no hay esos líquenes. Y ya os digo que bueno, luego lo veréis. Entonces he empezado ahora, porque también me lo pidieron ayer, con un poco el poner al día lo que son o que se considera que son los líquenes actualmente. Y como veis, sistemas complejos, nada de sencillos. Microecosistemas, se comportan como si fueran ecosistemas en miniatura. Y los talos que configuran, de origen simbiótico, son muy diversos, pero además están constituidos por micobionte, que son los hongos, ahora lo veremos, bacterias, levaduras y otros hongos. Lo interesante, y esto es lo que aprendí yo de Lynn Margulis, es que estos talos representan procesos de simbiogénesis, es decir, se originan entidades nuevas como consecuencia de la simbiosis entre múltiples organismos, microorganismos. Pero lo interesante también, y es lo difícil después de interpretar su funcionamiento, es la simbiosis cíclica. Es que se forman cíclicamente. Y eso conlleva una serie de problemas. ¿Cuáles son los componentes? Bueno, el que da la biomasa mayor es el hongo o micobionte, uno de los hongos, el principal. Y siempre está constituido de ascomicetos a basidiomicetos, que ahora veremos. Y es el que da la estructura
tanto interna como la morfología externa. Ahora se llama modelo arquitectónico, lo llaman, ya no lo llaman biotipos, ¿eh? ¿Y qué más hay? Pues fijaros que hay también lo que llamamos fotobiontes. Y los fotobiontes, que son los que realizan la fotosíntesis y por tanto los productores primarios del ecosistema, pueden ser microalgas verdes, que son lo más frecuente, o bien cianobacterias. Y ahora el nuevo concepto también es que a las microalgas verdes se les llama ficobioma y a las cianobacterias cianobioma, para irnos entendiendo. Luego ya el término este de bioma, lo que nos está diciendo es que en los talos no hay solo un hongo y un alga. Puede haber un hongo principal, pero suele haber muchísimas algas o muchas cianobacterias. Diversas. La diversidad es además lo que suele mantener estos ecosistemas en miniatura. Pero hongos también encontramos de otro tipo, los hongos liquenícolas, que además son súper abundantes. Esta foto es de Lucía Mujía, que trabaja con nosotros. Ella es catedrática de la Universidad de Trieste y es especialista en estos hongos. Y yo los odio, pero ella tiene la mejor colección mundial. Y estos que tenéis aquí, conseguirlos le ha costado 20 años. Porque cualquiera de estos organismos simbiontes, para poderlos aislar, experimentar y conocer y manipular, pues necesita mucho tiempo. Pero lo más interesante fue que hace muy pocos años se empezó a ver que había una serie de bacterias simbiontes muy importantes en los líquenes. Este que tenéis aquí es uno que hicimos con el equipo de anatomistas del Jardín Botánico de Valencia, que lo mandamos a un congreso internacional y nos lo pisaron los extranjeros, como siempre. Y también suele haber levaduras. Lo que pasa es que al principio se pensó que había muchas levaduras, pero ahora ya hemos visto que las levaduras no tienen un papel prioritario. En conjunto, la interacción de todos estos microorganismos es lo que da lugar a los talos liquénicos, a los líquenes. Y esa coexistencia de múltiples especies, en realidad, es a lo que se le llama holobioma, al conjunto, y también fenotipo simbiótico, es decir, la morfología de la simbiosis. En realidad es la morfología de la simbiogénesis. ¿Cuáles son los componentes? Pues los hongos, el micobionte, normalmente el más importante son los ascomicetos, que dan morfologías, ya lo veréis, muy variadas. Los basidiomicetos solamente tienen unas 50 especies. La mayor parte de ellas no tienen bien diferenciado el talo y todavía mantienen la estructura de setas para la reproducción sexual. Y este ejemplo que os he puesto aquí lo conseguimos el año pasado en el laboratorio y lo consiguió un chiquito que era muy artista de trabajo de fin de máster. Esto que veis aquí, es el hongo principal de este líquen, que cuando está en simbiosis con los otros microorganismos tiene unas formas, una morfogénesis, mientras que cuando está aislado en el laboratorio tiene esta otra forma. Lo que quiere decir que todos esos microorganismos son los que dirigen la morfología y el desarrollo de los falsos tejidos del hongo. ¿Para qué? Pues para preservarse del medio ambiente aéreo, que es muy estresante. Los ascomicota y los basidiomicota, los hongos liquenícolas que son impresionantes, y los fotobiontes, que así es como llamamos a los que fotosintetizan, en realidad los productores primarios de estos ecosistemas. Las más comunes son las microalgas verdes, de las algas clorofita, pero hay un género, el género Trentepolia, que tiene muchísimos carotenos y entonces tiene este color anaranjado. Las Trentepolia no soportan heladas tardías, como les pasa a muchas plantas, ¿verdad, Tomás?
Entonces son buenos indicadores la cantidad de líquenes que tengan de tren de polia. Claro, son muy abundantes en las zonas tropicales. Trebuchet es el género más importante, no el único, pero sí el más diverso y el que está en la mayor parte de los líquenes. Las bacterias normalmente suelen ser filamentosas, pero hay algunas veces que no lo son bocoides. Y lo importante es que en las algas de Trebuchet y también de Asteroclonis, otro género, pues la división, la formación de nuevas células no es partir de una citoquinesis binaria, sino que se transforma todo el contenido en una serie de células llamadas esporas, pero que en realidad, bueno, lo podemos llamar esporas, pero lo que os quiero hacer ver es, si os fijáis, en esta pared. O sea, esa pared es la pared de la célula madre que ha dado lugar a estas esporas. Pero es que es la misma pared que tienen todas las células una vez que se ha desarrollado. Y esa es la que no deja pasar nada, prácticamente, y esa es la que dificulta absolutamente toda la experimentación en laboratorio. Así de claro. Todavía no hemos conseguido cómo deshacerla. Lo intentamos, lo conseguimos, pensábamos que lo habíamos conseguido, porque con una tinción y luego radiación ultravioleta, pues salían los protoplastos y ¡ah, qué bien! Ya lo tenemos todo. Pues no lo teníamos todo. Enseguida tiene una capacidad, estas células, de regenerar la pared de horas. O sea que cuando nosotros pensábamos que habíamos conseguido lo que busca todo experimentador en bioquímica y en fisiología, que es tener los protoplastos para poder experimentar, pues imposible. Y lo dije ayer, pero es que es verdad, que se pensaba que las algas de los líquenes no tenían reproducción sexual. Bueno, pues con unos postdoc de Argentina que son fantásticos, que he conseguido con esa financiación que hablaba antes, pues hemos conseguido determinar que sabíamos que genéticamente teníamos datos de que había genes de meiosis. Luego, si había genes de meiosis, tenía que haber reproducción sexual. Bueno, pues ya lo hemos conseguido. Sí, hay gametos con flagelos, y no tienen pared celular. Casi todos los pertenecen a las Trebucheophysias, pero dentro de las Trebucheophysias, dentro de las algas verdes, pues se relacionan sobre todo con el orden Trebucciales y algunas, muy poquitas, Ulvophysias. Pero lo interesante es que muy pocas pueden establecer simbiosis. Las otras son acuáticas. Finalmente, los microorganismos asociados, pues las bacterias son las más importantes. La diversidad de bacterias es una cosa apabullante en el interior. Es decir, que tienen un papel determinante en el funcionamiento de los talos de los líquenes, de los microecosistemas. Y luego lo veréis, pero las hay que son externas, las hay que son internas y tienen actividades enzimáticas muy diversas. Pero lo interesante es que el 88% de todos los que hemos detectado, lo mismo en líquenes de Canarias que en la Comunidad Valenciana, es que fijan nitrógeno atmosférico. Y ese es el gran secreto. Porque claro, por eso los líquenes son complejos que se automantienen. No dependen de esas asociaciones simbióticas tan especiales. Pero casi todo se está haciendo, toda la determinación se ha hecho, casi todo para detectar si hay muchas bacterias, etcétera, etcétera, con todas las nuevas técnicas de generación de la secuenciación, de secuencias masivas. Pero lo que se necesitaba para saber cómo funcionan y cuántas hay y cuántas son simbióticas y cuántas no, es justamente para poderlas identificar genéticamente. Y
desarrollamos una de las patentes que ha nombrado Tomás, pues justamente desarrollamos un protocolo y patentado, y conseguimos, porque conseguir que crezcan en cultivo las bacterias de los líquenes ha sido también otro reto tremendo. ¿Y sabéis lo que le ponemos en los medios? Lo hemos conseguido con eso, que es la patente, pues juguito de líquen. Es decir, machacamos de la misma especie, cogido en el mismo sitio, y sea lo que hay en el interior, claro, todo con técnica de los microbiólogos, pero eso es lo que hay. Y luego las levaduras se pueden detectar por técnicas de FIS, y son menos importantes. Ya hemos visto que poquito. Entonces, claro, si fijan nitrógeno, la mayor parte de ellas, de estas bacterias simbióticas, fijan nitrógeno atmosférico, quiere decir que además están aportando mucho nitrógeno a los sistemas, a los ecosistemas en donde viven. Y ese es el principal aporte. La morfogénesis, que tiene lugar como consecuencia de esa simbiogénesis y de las propiedades emergentes que se originan, pues como veis hay una enorme diversidad de talos, fruticulosos, foliáceos, crustáceos, compuestos, como erectos, fruticuloso vagante, que es de los que más me gustan a mí. Pero esto se relaciona absolutamente con una ecofisiología especial. La capacidad de captar el agua atmosférica o no, o la capacidad o la necesidad de que el sustrato retenga mejor el agua después de las lluvias o del rocío de la mañana, la condensación. Aquí, por eso el funcionamiento es muy diferente, y ahora está en discusión si esto es como los tipos de los bosques, los biomas de la Tierra. Pues esto más o menos lo están comparando con eso. Ahora hay una gran discusión en la literatura con este tema. Consecuencia de esa simbiosis, los talos son muy diversos también anatómicamente, y entonces los hay así en estricto, porque hay una gran diversidad, pero heterómeros o homómeros. Hetero, muchas partes, o homómeros, pocas. Los homómeros normalmente son solamente los que tienen exclusivamente cianobacterias, aunque externamente, como veis, tienen aspecto foliáceo. Pero lo normal es que estén divididos en varias capas, y una de las capas, la capa cortical, para el funcionamiento del sistema ahora mismo se está viendo que es determinante, igual de determinante que la capa de fotobiontes, porque ahí es donde se dan los procesos de simbiosis, donde se ponen en contacto las hifas de los hongos con las algas. En la médula se acumulan sustancias de metabolismo secundario, en el córtex también, pero sobre todo en la médula, y como veis tiene que tener espacios. ¿Para qué? Para la circulación del aire. Si no circula el aire, por eso a los líquenes les gustan mucho más las zonas donde hay nieblas y luego se retiran, que el exceso de lluvia, de agua líquida. Por eso en las zonas tropicales la colonización de líquenes es muy diferente de la que tenemos aquí, porque la fisiología es muy diferente. Y luego, esto sí que os lo quiero reseñar, porque esto es lo que tienen estos líquenes que os he dicho tan sensibles, y es que tienen conjuntamente los dos tipos de fotobiontes. Las algas, microalgas en la capa de fotobiontes, y luego unas estructuras especializadas que se llaman cefalodios, porque parecen cabezas o cerebros, y que son de cianobacterias. Sí, y esta foto, que fue de las primeras que hicimos en fluorescencia allí en el Jardín Botánico, pues fijaros que es que nunca se juntan. El hongo establece una serie de semitejidos que aísla a las cianobacterias, y las cianobacterias nunca están en contacto con las algas. Nunca.
Y eso es algo que también, pues hay mucha gente que también está investigando este tema porque es una cosa muy curiosa. Y este Ricasol Virens, que es el que tenemos estudiado, mejor estudiado, es el más sensible y el que más ha desaparecido de una gran parte de los países europeos. Pero lo interesante también es lo de la fisiología de los líquenes, y es que, como veis, son capaces de alcanzar exponencialmente rendimientos de más del 40% frente a la respiración en segundos, en un segundo prácticamente. Y esto es, por un lado, es muy bueno porque es lo que les permite vivir y ser oportunistas, pero también hace que el crecimiento sea lento, muy lento. Entonces, si tienen, esto oscila de unas especies a otras, entre el 70 y el 80% de humedad del talo. Entonces, fijaros que, al contrario de lo que al resto de los eucariotas, pues resulta que desciende el rendimiento de la fotosíntesis. ¿Y por qué? Pues por eso os lo he dicho, porque si se llenan estos espacios de agua, entonces no circula el aire y no se puede producir la fotosíntesis adecuadamente. El hongo, ¿qué es lo que le cede? Pues agua a través de las paredes a las microalgas. También lo puede captar a través del córtex superior, y el alga o los cianobacterias, los fotobiontes, lo que hacen es, los fotosintatos lo ceden también en estos contactos simbióticos físicos entre las algas o las cianobacterias y las hifas de los hongos. Y también, fijaros, por eso os he dicho que la parte cortical ahora se está viendo que es una parte muy importante, que antes no se le daba ninguna importancia. Fisiológicamente también vale para la transpiración, pero también ahí es una zona, ya lo estáis viendo, de desechos, y la zona de excreción, digamos, normal. Pero también veis ahí cristalitos, pero ahí también se acumulan sustancias del metabolismo secundario de los líquenes que hacen que se filtre la radiación ultravioleta. Ay, es que como me muevo tanto, la radiación ultravioleta, y entonces que no se dañen los tilacoides de los cloroplastos de las algas, porque entonces se morirían, porque se alterarían las membranas. Otra consecuencia de la simbiosis, de la simbiogénesis en realidad, son estas sustancias de metabolismo secundario. Yo solamente tiene unas moléculas muy complejas, pero lo interesante es que la atranorina, que es incolora, suele estar en los líquenes que están orientados al norte-nordeste. El ácido rizocárpico, que os lo he enseñado antes también en las cumbres de rocas de Muniellos, ese es el que mejor filtra de todas las radiaciones y las intensidades luminosas altas, la irradiancia. Y un color intermedio, lo que pasa es que ahí creo que no se ve muy bien en la proyección. Estos líquenes que están aquí son de color verde amarillento. Tienen esta sustancia que se llama ácido úsmico y están en zonas iluminadas, pero no lo que yo llamo rabiosamente sur, o bien que están expuestas a las radiaciones ultravioletas y a la irradiación. Esta foto la saqué en Las Batuecas, en el Parque de las Batuecas, y la pongo siempre como un ejemplo porque es que es como perfecto para explicar la ecología y la forma en que se desarrollan. Pero lo interesante también, fijaros, es esta sustancia que es lo que se llama la parietina. Y la parietina, que os he dicho antes, es de color anaranjado. Y esta sustancia es la que falta prácticamente en todo Muniellos. Este árbol que os he puesto aquí es un quercus de la Comunidad Valenciana. No digo más. Bueno, entonces estas entidades nuevas que se individualizan con las simbiosis cíclicas, pues facilitan, como veis, la resistencia frente al medio atmosférico, que es muy estresante para un poiquilohidro, y permite colonizar ambientes que no pueden hacer el resto de los hongos o las algas que no están en simbiosis.
y además parece tener un origen muy antiguo. Bueno, son capaces de colonizar los desiertos, los hábitats más adversos y extremos, desde, esto me lo cedió Leo Sancho, desde la Antártida. En la zona costera es impresionante la diversidad, pero en las zonas más continentales, en Victoria Land, los líquenes perforan y viven dentro de la roca. Impresionante. Estas son vías del desierto de los desiertos de Baja California, y que ahí estuve trabajando una temporada. Y fijaros que es un desierto y las plantas que hay ahí son de desierto, pero debido a la evaporación durante el día del agua de las corrientes frías de California, pues por las tardes siempre entra hacia el interior nieblas, brumas, y con eso se desarrolla una diversidad de líquenes impresionante. Esta planta que tengo aquí, no se ve muy bien en esta, pero está completamente cubierta de líquenes. Y esta es una de las plantas más raras que yo he conocido en mi vida, es impresionante. Pero también tenemos aquí en la península ibérica, tenemos muchas zonas, ¿no? Me he quitado muchas, pero unas de ellas muy interesantes son las parameras ibéricas, extremadamente continentales y frías, y donde tenemos líquenes vagantes, que son impresionantes y que tienen una distribución que va desde el Himalaya continental hasta los lagos del Saskatchewan y las zonas estes de las montañas rocosas. Las zonas más continentales y frías están estos líquenes, que los llaman los líquenes del maná. Y también resisten, sobre todo resisten los fotobiontes, las microalgas que están en estos líquenes, resisten las radiaciones cósmicas, porque Leo Sancho, que es el que lleva todo esto con la Agencia Espacial Europea, pues mandó estos líquenes y otros de estos crustáceos de los que viven aquí, justamente en Monilleros, y los mandaron a varios experimentos, y al cabo de 2 días de volver del experimento lo adaptó en las cámaras climáticas y la respuesta fisiológica era perfecta, es decir, que no se habían dañado por la radiación cósmica. Esto es lo que hay. La teoría de la panspermia, pues a lo mejor estas algas tienen algo que ver. Y entonces, como vamos a utilizar ahora los líquenes como bioindicadores de condiciones ambientales, simplemente recordar que un buen bioindicador es siempre un equilibrio entre la capacidad de resistencia o de sensibilidad a factores de estrés. Y eso siempre es un equilibrio entre la resistencia citoplásmica, por tanto genética, que se llama tolerancia, es que normalmente lo utilizamos mal, y la capacidad de amortiguación o prevención, que eso viene de las formas que tienen, y de la ecología. Los condicionantes de la respuesta son muy diversos, porque de la combinación, de los cambios, de todo, pero lo más interesante también es si esos impactos son agudos o son crónicos. Antes se pensaba que los impactos agudos, por ejemplo, pues yo qué sé, que sale una gran emanación de una torre de una central térmica y pues que se les escapa, y se pensaba que eso era lo peor que podía suceder. Pues resulta que lo peor que puede suceder es esto otro: baja concentración en tiempos largos de contaminantes en la atmósfera o de alteraciones es lo que más daña a los organismos sensibles a esos cambios. Y llegamos a la gran paradoja, y la gran paradoja de los líquenes es que son grandes conquistadores de medios extremos, pero sucumben a los cambios ambientales. Esa es la gran paradoja y por eso los podemos utilizar. Son muy buenos para detectar las alteraciones ambientales y también para detectar la continuidad ecológica de los bosques largamente conservados. ¿En qué difieren de las plantas y por qué son más rápidos y sensibles? Pues por la naturaleza poiquilohidra, es decir, que dependen de su contenido hídrico, depende de la del ambiente.
no tienen una capacidad. Lo que pasa es que todas esas formas que hemos visto, esos cortes, esas médulas, etcétera, pues también están constituidas de tal manera que o bien facilitan la absorción de agua a través de la atmósfera o bien facilitan la no pérdida de agua. Hay de todo. Pero eso significa que el crecimiento siempre es pequeño para los talos de los líquenes, y por eso también, por esa complejidad de microorganismos, pues son especialmente susceptibles a estas variaciones climáticas, pero también a la contaminación atmosférica especialmente, y a otros factores ambientales. ¿Y cómo responden? Pues por diferentes rangos de integración genéticos, fisiológicos, individuales, poblacionales, de comunidades, y entonces la aproximación metodológica para determinar qué es lo que está pasando, pues depende de lo que vayamos. Pero os he puesto esto aposta porque es el gran problema que tenemos en el hemisferio norte, y que por eso yo lo que estoy es destacando por qué Murillo es tan importante, y es que tenemos el problema del exceso de deposición de sustancias nitrogenadas como consecuencia de las actividades antrópicas, y el otro gran factor, que es el exceso de ozono troposférico, es decir, el que está en contacto con la capa de seres vivos, no el estratosférico, el troposférico, el que respiramos. Por eso ahora también nos están vendiendo, cómprese usted crema contra los radicales libres. ¿Por qué? Pues porque el ozono troposférico ha aumentado muchísimo como consecuencia de las actividades, sobre todo del tráfico, más que de las... Y claro, pues se nos erosionan las capas externas de la piel, y bueno, pues a los líquenes les pasa lo mismo, Entonces, ese es el gran factor de riesgo y más importante que provoca la pérdida de diversidad liquénica. Cuando además están combinados los dos, que es lo que yo estoy estudiando y llevo trabajando desde hace muchos años en la Comunidad Valenciana, en el este de la península ibérica, pero en California pasa lo mismo. Pues esto, la combinación de compuestos nitrogenados y exceso de ozono troposférico, pues es tremendo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Pues lo que está pasando es que las especies nitrófitas están desplazando a las especies naturales de la vegetación o de la vegetación potencial de los bosques. Y prácticamente están empezando a desaparecer las de las cortezas ácidas, de pH ácido. Entonces esto a partir de, o sea, eso es lo que debéis de llevar en la cabeza, porque es decaimiento de las masas forestales, porque claro, simbiosis hay muchas, la tierra es simbiótica, todo es simbiosis, y las raíces de los árboles y de las plantas, la inmensa mayoría, establecen simbiosis con hongos que se llaman micorrícicos a través del suelo. Si no tienen esos hongos, fracasan. Y entonces el exceso de nitrógeno, de deposición en los suelos, pues ¿qué provoca? Pues la alteración de la simbiosis de las micorrizas. En consecuencia, los árboles no pueden tomar ni el agua suficiente, ni sobre todo los iones fosforados, que son los que les ceden estos hongos a los árboles y a las plantas. Consecuencia, aquí hay lo detectaron como siempre los americanos, porque ellos tienen enormes extensiones de parques nacionales y de tierras prácticamente no tocadas. Y se encontraron, tienen muy buen servicio de investigación sistema forestal, y se encontraron con que a cientos e incluso a algún 1000 kilómetros de distancia de cualquier foco emisor, los árboles, los bosques, algunos bosques estaban decayendo. Y estaban, lo que llaman, normalmente lo ponen como declive, es la traducción del decline, pero la traducción es decaimiento, no es declive. Y empezaron a investigar qué pasa aquí, pues si esto es un territorio donde no hay agricultura, donde no hay ciudades, y está muy alejado. Pues porque
óxidos de nitrógeno y el ozono troposférico se van intercambiando y entonces pueden llegar a grandes distancias, y es lo que estamos pasando en el hemisferio norte ahora mismo. Tenemos ahí una importancia de fotooxidantes que se llaman, son muy complejos, es que yo no me puedo parar a todo esto, pero simplemente para que sepáis que eso es muy importante. Y simplemente antes de entrar en Muñellos os voy a enseñar lo que nosotros vivimos en el este de la península y lo que es el ejemplo de tener, hay una zona que se llama el Barranc des Horts en Castellón, sistema ibérico, que es una maravilla de sitio, que tiene los árboles de carrascas y de quejigos más grandes del Mediterráneo, más grandes y más viejos. Estos que estáis viendo aquí, y hay muchos más. Sobre un suelo que además no es profundo, como estáis viendo ahí. Y claro, esto sería pensar, bueno, esto es lo ideal. Pero fijaros que el territorio ha sido durante centenares o milenios utilizado por el hombre, y además ha alterado la estructura del sistema forestal. ¿Y cuál es la consecuencia? Pues la consecuencia es la pobreza de diversidad, y todas las especies que tenéis aquí son todas ellas nitrófilas o nitrófitas. Bueno, he querido poner esta foto porque fui con Salvador y quería recordarlo. Bueno, y entonces ahora vamos a pasar, porque lo tengo dividido, porque como me estaban dando las fotografías, he preferido... Ay, no, esta no, es la otra. A ver, aquí, esto. No, la parte C no, la parte B, esta. Bien, entonces ahora ya voy a ir muy deprisa y con fotos bonitas para entretener un poquito, porque yo ya sé que esto es muy denso. Resultados de los estudios que realizamos. Bueno, el libro, como veis, pues van los géneros, va una descripción muy importante y muy exhaustiva de cada una de las especies. Pusimos una clave. Ha sido, para mí, lo más duro fue elaborar las claves. Sí, porque en aquel entonces no teníamos programas como hay ahora. Y tengo que contar una anécdota, que fue terrible para mí, la obsesión con no dejarme nada de todo lo que estaba en aquel. Y tal fue, entonces no teníamos, vamos, es que la diferencia entre el año 2003 o el 2002 y ahora es que es alucinante. Y tuve un sueño, mi madre murió joven, y ese sueño, mi madre me decía: te has olvidado de poner en la clave dos géneros que comparten un tipo de esporas, que suelen estar confundidos. Y es de eso de que te levantas, me dio un pasmo, me subí a la universidad, tuve que esperar, porque entonces no te dejaban entrar, a las 7 de la mañana para que me dejaran entrar, porque yo entonces no tenía toda la documentación en casa, como ahora. Entonces, y era verdad. Yo no digo nada de que fuera mi madre, pero debió de ser tal la densidad que mi cerebro estaba acumulando, que gracias a ella esta clave está bien hecha. De verdad. Bueno, a ver, así para los que no lo conocen, pues los abedulares tienen enorme cantidad, yo no me voy a poner a dar nombres, nada más que en algunos, enorme cantidad. He querido dejar toda la relación para que veáis la enorme diversidad de líquenes que puede haber en los abedulares, a pesar de que tengan esta corteza lisa. Además, hay una especie que se llama Ramalina trausta y otra que se llama Alectoria sarmentosa, que son dos rarezas, que son especies también muy sensibles y que también han desaparecido en una gran parte de Europa. Y aquí están, vamos, con unas biomasas impresionantes. Luego están los robledales albares, donde, como veis, atrás,
anterior, donde predomina usnea florida y otros líquenes también. Estos colores de la usnea, eso es el ácido usneico o úsnico, el que os decía que es verde amarillento, que es protector, pero no llega a ser tan protector como el ácido rizocárpico. La diversidad, mirad, fijaros además en otro, el género Cladonia en los robledales albares es uno, para que os hagáis una idea, si hay 52 especies de Cladonia en la monografía que se ha hecho de especies de Cladonia en España, 45 están en Muniellos. O sea, es el reino de la Cladonia, entre otras cosas, es una cosa realmente. Y claro, también tenemos las lobarias, siempre las lobarias, es una cosa. En los rebollares de Quercus penaica, pues tenemos de todo, pero fijaros que os he destacado esta, lobaria o ricasolia amplísima, que tiene cefalodios que son externos, salen al exterior y luego se pueden independizar. Y eso es uno de los, se están estudiando muchísimo, pero todavía no hemos dado con la tecla, entre comillas, porque no sabemos por qué luego esos cefalodios de cianobacterias al final se independizan y funcionan como un líquen independiente, pero es el mismo hongo. O sea que el mismo hongo tiene una morfología cuando simbiotiza solo con las algas y otra cuando simbiotiza con las cianobacterias. Pero este es uno de los casos de morfogénesis que, vamos, se está tratando de dilucidar. Yo ahora no estoy trabajando en eso, pero hay mucha gente que está trabajando en ello. Y después, como veis, también otro género, Pertusaria, que es importante. Pero no me quiero parar en esto para no machacaros. Pero fresnetas y avellaneras. Aquí sí que es el reino de la diversidad de líquenes epífitos. Es impresionante. Y donde están algunas de las especies más interesantes. Y tenían que salir, porque es justamente aquí donde están la mayor biomasa y frecuencia de especies de género lobaria o ricasolia, y que pueden estar, ya os dije antes, hasta 4 especies en un mismo árbol, y a veces 3. Pero la reina, digamos, que en realidad yo la llamé, no sé si está por aquí. ¿Has venido, Aspra? Sí. Es que con José Antonio, ¿no? No, el nombre. Es verdad. Es que me acuerdo del apellido, ¿sabes? Siempre pasa lo mismo. Y resulta que él trabaja en muchas cosas de medio ambiente y tiene su sede en Colunga, ¿no? Sí, la tenía. Que la tenía. Ah, ahora ya no. Ahora estoy aquí. Vale. Y entonces nos conocimos de los veranos y expedicionamos y me llevó a la Sierra del Sueve, a unos sitios que él había visto esta especie, Lobaria virens. Y gracias a esto pudimos hacer los estudios que ahora veréis, pero es que ahora, como él es buen amigo, pues me está prospeccionando por todo Asturias, que él recorre y ha encontrado cantidad de árboles que incluso hay talos, no lo he podido ya poner porque da mucho, de 60 centímetros. Y esta otra especie, Sticta silvática, esta es otra de las que está desapareciendo, de toda Europa también, porque es tremendamente sensible. Y entonces vamos a ver qué pasa con esta especie, con Lobaria virens, y los cefalodios que forma. Esto lo vamos a publicar, lo estamos terminando de redactar, porque ha sido un trabajo ímprobo hacer esto. Fijaros, esta foto es de José María Formentí. Esta es del río, no me acuerdo. ¿Tú te acuerdas? El río Taurices, abajo. El río Muniellos. El río Muniellos, ¿no? Fijaros qué talo. ¿Veis ese tamaño?
Pues igual que ese tamaño de Lobaria videns de las otras especies, son gigantes. Es que esto no se ve ya por ninguna parte. O sea, es que es no solamente la diversidad, sino el tamaño que alcanzan los talos, y eso es la consecuencia de la continuidad ecológica. Y eso no lo hemos podido cuantificar porque nos quedamos sin financiación. Y entonces, ¿qué le pasa a este? Pues fijaros que tiene apotecios de reproducción sexual, pero también en la zona superior, Sergio Pérez Ortega, haciendo la tesis, me llamó un día y dice: oye, Eva, ¿esto que sale a la lupa, qué será esto? Porque fuimos a buscar las descripciones de Lobaria videns, de todo lo que se había publicado, y nadie decía que Lobaria videns tuviera cefalodios. Total, que lo cortamos y vimos que ahí había... Entonces nos aliamos con los anatomistas y conseguimos hacer, claro, unos cortes semifinos adecuados. Y entonces ahora también hemos utilizado otras técnicas de microscopía, os lo conté ayer, de crioscanning, etcétera. Pero fijaros que también conseguimos ver, porque esto que tenéis aquí es la cara inferior de este talo. Y en la cara inferior es por donde entran, se abre el hongo y entran las cianobacterias hacia el interior. Es una cosa impresionante. ¿Y qué es lo más impresionante? Pues fijaros que se abre el tejido del córtex inferior, las cianobacterias penetran y son favorecidas por el hongo. En el momento en que han penetrado y se están dividiendo, el hongo cierra este aspecto, el córtex inferior, y empieza a fabricar una especie de falsos tejidos de hifas especializadas que engloban a las cianobacterias para que nunca toquen, aquí lo tenéis, nunca tocan a las algas. Y fijaros también que parece que progresa, pero a veces, solamente a veces, termina rompiendo el córtex superior. O sea, es una estrategia completamente distinta de la amplísima. La amplísima tiene otra estrategia. Y aquí, como veis, lo conseguimos hacer con el microscopio de fluorescencia. Estas son las cianobacterias. Y una vez ya recién entrado y formándose el hongo, inmediatamente las engloba. Pero lo más espeluznante, que todavía no sabemos cómo es, por eso nos está costando tanto escribir el paper, es que con el microscopio de transmisión, primero lo vimos en óptico, pero nos parecía mentira. Y entonces resulta que desde el córtex superior también entran bacterias, pero no cianobacterias, bacterias no fotosintéticas. Y entran hacia el interior, el hongo abre como una especie de canales, aquí los tenéis, y entonces penetra una enorme cantidad de bacterias hacia el interior del talo. Luego esa es la otra estrategia. O sea, estos talos son un ejemplo impresionante de simbiogénesis y de diversidad de organismos. Bueno, luego están los bosques mesótrofos de arce y avellano, que tienen las cortezas más lisas y entonces aparecen los líquenes crustáceos más comunes y muy bonitos y especiales. Este, que parece una escritura egipcia, pues se llama Graphis scripta, pero bueno, es lo más importante. Está lleno también de líquenes que tienen cianobacterias en lugar de microalgas. En estos bosques también hay muchos líquenes crustáceos muy interesantes. Por ejemplo, este que tenéis aquí, Hyalideopsis calabrica, fue la segunda cita, se describió del sur de Italia, y la única cita segunda que hay del sur de Italia, ¿de dónde? Pues de bosques de continuidad ecológica antiguos. Y la segunda cita, Muniellos, y ya nunca más, no hay más citas. O sea que no estará fácil. Los brezales también son riquísimos en diversidad, pero sobre todo en los suelos.
más en las cortezas puede haber, y hay de hecho, pero lo interesante es la gran cantidad de especies del género Cladonia, de los que tienen biotipo compuesto, un biotipo foliáceo o esconduloso en la base, y luego surgen los que se llaman los podecios, se levantan del suelo. A esta, que es la Cladonia esquamosa, yo la llamo la reina de muñeros, porque realmente la biomasa que alcanza Cladonia esquamosa es impresionante, por todas partes. Luego, lo que os he dicho, la diversidad también en los árboles caídos, muchísimos, y también en los árboles muertos y tocones tenemos unos líquenes muy raros, como estos, que son caliciales, que son como sombreritos, pero son ascomicetos. O sea, no son basidiomicetos, pero parecen setitas pequeñas. Los árboles muertos, por ejemplo, esta opegrafa vermicellífera también es primera cita para España, se desconocía que existiera. Los canchales son también otro foco impresionante de biodiversidad, porque además no solamente están las rocas, sino que en los sitios donde se acumula suelo y se acumulan briófitos, pues ahí, la cantidad de diversidad de líquenes, tanto crustáceos como... y he destacado esta especie porque Tremolaza atrata, que está ahí muy común, es porque muchas de esas rocas son muy ricas en óxidos de hierro. Y entonces hay algunos líquenes que son exclusivos de esos sustratos y además incorporan el hierro al talo, con lo cual tienen una función importante de aportar hierro. Cladonias, ya no he querido destacar más, pero fijaros, leer, Cladonia, es impresionante, Y el otro hecho impresionante y que no hemos podido constatar, quiero decir, lo hemos descubierto, pero no hemos podido hacer la metodología y las cuantificaciones adecuadas, y es que el otro gran, que no está en ninguna literatura, bioindicador de continuidad de sistemas forestales son estos líquenes, que son las cladonias, que tienen apotecios rojos, que son las bonitas, las que le gustan a todo el mundo, pero que si venís al Levante, pues a lo mejor encontramos una especie o dos. Aquí están todas las conocidas de Europa, que son apotecios rojos. Y Cladonia borealis era la primera vez que se daba también para la península ibérica. O sea, es que es todo así, es todo. Es que perdón. En los roquedos y crestones, que es otra ecología completamente distinta, pues también la diversidad también es espeluznante. El Pleosidium flavum es una de las citas fantásticas, o muchas otras especies, es que no quiero andar, simplemente que veáis que hay una diversidad impresionante. Y al final, he dejado para el final los paredones verticales de las zonas altas. Un segundito. Oye, si me tenéis que parar, avisadme, Pues ya sabes que yo soy inasequible al desaliento. Se lo digo a Tomás porque me conoce. Bueno, en Penavelosa es que mi gran experiencia, y aquí quiero recordar también a José Antonio, porque la primera vez que vinimos a hacer una exploración a ver qué era esto, porque yo no tenía ni idea, yo me había metido en ello, no tenía ni idea, y José Antonio venía con Simón Foss y nos metió por unos brezales de esos bestiales que hay y él nos llevaba a Penavelosa, no me acuerdo desde dónde, pero se perdió. Perdió la perspectiva porque es que era muy difícil, incluso él que era tan alto. Y entonces, pues yo que era la chiquitita y encima llevaba gafas, era la primera vez que llevaba yo gafas de cerca para ver los líquenes, pues ellos se vieron de todo y yo lo que hacía es que iba de rama en rama por debajo. Sí.
Es que es una de las experiencias de mi vida, la subida a Penavelosa por ahí. Y entonces allí han quedado mis primeras gafas. Porque claro, una rama me la arrancó y no hubo manera de encontrar aquello, porque aquello es una estructura maravillosa y densa, pero vamos. Bueno, y en estos paredones verticales también la diversidad de líquenes es impresionante, las especies son todas de esas que son raras o que se encuentran en muy pocos sitios, es decir, que no solamente es el sistema forestal, es que los roquedos, los canchales, etcétera, son impresionantes por lo mismo, porque no hay acumulación de nitrógeno. Ahí no tenemos santorias, no tenemos parietinas, no tenemos. Y ya esto sí que se debe a Sergio Pérez Ortega, porque yo no soy mucho de medio acuático. No lo entiendo, yo entiendo el medio terrestre, pero el medio acuático como que no lo entiendo igual de bien, la parte ecológica. Y él vio este arroyo, bajábamos cansados ya de habernos pegado, de haber picado piedras, tomando muestras, etcétera. Y pasamos por aquí y dice, Eva, ahí hay líquenes. Y le dije, pues mira, si tú quieres verlos, muy bien. Yo cogí, me senté y le dije, yo eso no lo entiendo, así que si a ti te gusta, ánimo. Y eso hizo. Y claro, resulta que tenía el razón. Impresionante. 62 especies en todos estos arroyos. Y algunas de ellas se pensaba que habían desaparecido de Europa. ¿Por qué? Porque aquí el agua tampoco tiene acumulación de nitrógeno. Y estas especies sensibles, como el Ionaspis lacustris, pues prácticamente es ya dificilísimo de encontrar. Ya ni esta otra, la Feljanera Boutellier y la Specilia supertegens, todo son especies impresionantes. Y he quitado muchas, porque para ambientes urbanos. Porque claro, aquí es donde esperábamos encontrarnos con los líquenes con parietina, con los verdaderamente nitrófilos. Pues tenemos subnitrófilos como mucho. Tampoco pudimos hacer demasiado porque yo me quería llevar estas tejas y el señor como que se enfadó mucho conmigo. Entonces nos dejó recolectar así, pero no llevarnos como yo pensaba, claro. Pero entonces esto, como veis, aquí la parietina no está. Y eso es una zona donde hay ganado, donde hay habitación humana y desechos. Pues no había. Entonces son estos líquenes que son como subnitrófilos que soportan. Y luego la otra fuente de diversidad que no la habíamos previsto, pues son los parásitos, que los hizo sobre todo Sergio con el doctor Vicente Calatayud, que es el primer valenciano al que yo le dirigí una tesis y que ahora es el que iba a todo lo de la contaminación en Europa. Es un chico muy listo, Calatayud, pero lo que le gusta a él hacer, o sea, con lo otro se gana el dinero, pero lo que le gusta es hacer líquenes. Y entonces, cuando puede, viene al laboratorio y nos lo pasamos muy bien. Siempre el siguiente. Bueno, muchos parásitos también, y muchos de ellos eran desconocidos también de la península ibérica. O sea, es que no es que yo esté haciendo propaganda, es que son los resultados. Y ya termino. Bueno, el resumen con lo que os he venido contando es que, son 512, no 502, de los cuales unas 475 son especies de líquenes y los otros de hongos parásitos. Lo interesante es que en el herbario de la Universidad de Valencia, por desgracia, en Valencia, cuando tenían que estar aquí, 4.165 pliegos herborizados. Una base de datos también formada sobre esa diversidad. Y luego, bueno, pues todos los órdenes que sean. Lo interesante también,
es que la familia más importante en la reserva es la familia de las parmeliáceas, la familia de las cladoniáceas y la familia de las lecanoráceas, que son los crustáceos más importantes. Eso se corresponde con lo que hemos visto. Y luego hicimos un uso de distintos estimadores de diversidad, no paramétricos. Y resulta que para ver con los datos que teníamos y en función de las localidades que había, o sea, de las parcelas que habíamos muestreado, pues se hacen estos análisis, que los hay de muy distintos tipos. Hicimos hasta 4 y nos dieron estos resultados. La reserva tendría entre 743 y 644 especies de líquenes. Con lo cual, si os he dicho que teníamos nosotros 512, quiere decir que falta mucho por descubrir. También hicimos una comparación en cuanto a riqueza y diversidad de las distintas estaciones. Desde luego, el robledal albar de las laderas más umbrías en el camino de Fuencuelebrera es el que tiene 95 especies, o sea, el más diverso. Pero luego está la subida de Penabelosa, hay cantidad de sitios, o sea, también la mayoría de las especies que hemos encontrado en este estudio, fijaros, son muy raras. Más del 36% del catálogo solo aparecen en una localidad, un 15% en 2 localidades y un 12% en 3. Luego, quiere decir que todavía hay mucha diversidad por descubrir. Y aquí es lo mismo, pero lo he puesto en mayúsculas para que lo vierais más de cerca. Y, como siempre, pues los porcentajes más importantes son de especies epífitas, es decir, las que viven en las cortezas de los árboles y arbustos, las axícolas, que son las más diversas, con diferencia, se han revelado más que las epífitas, las terrícolas menos, y fijaros que lo más interesante, que os lo he dicho antes, las lignícolas, las que están en las maderas muertas, 69 especies. Es impresionante, es impresionante. Es que digo que estos datos es que no los hay. Ahora, sobre cuarcitas, sobre los roquedos, hemos herborizado 273 y sabemos que nos faltan muchas. Esto es lo que puedo decir. Esto es lo de los árboles caídos, pero sobre todo luego está la aproximación biogeográfica, donde dominan los templados, los templados, tanto el templado normal como los norte templados, y el factor suboceánico, son los más importantes y más comunes. Aquí la distribución biogeográfica también está expresada de esta manera, que lo hizo Sergio para su tesis, y la distribución, como veis, yo casi lo veo mejor así que con las tartitas que llamo yo. En la distribución, bueno, el estudio está hecho y está publicado. Los aspectos ecológicos, los fotobiontes, y esto es lo que queda por descubrir, absolutamente munidos, lo sé, porque soy especialista en ello ahora. No lo era en el 2003. Y son los fotobiontes. La diversidad de fotobiontes que tiene que haber ahora con las técnicas de secuenciación y de diferenciación ultraestructural, etcétera. Bueno, pues la inmensa mayoría son microalgas, pero también hay muchos con cianobacterias. Ahí lo tenemos también puesto. Y en los aspectos ecológicos, los biotipos, esas formas externas que tienen tanta importancia también desde el punto de vista del funcionamiento de los microecosistemas, pues como veis, predominan los líquenes crustáceos, los que están adheridos al sustrato, tanto en las rocas como en los árboles. Y luego son los foliáceos, hay distintos tipos de foliáceos, pero son los más, los fruticulosos, tienen mucha biomasa, pero poca diversidad. Es un contraste
importante a realizar. Y esto para finalizar, lo que os vengo machacando desde que he empezado la conferencia, y es que casi no existen líquenes verdaderamente eutróficos ni trófilos en la reserva de Monillos. Y esto es el aldabonazo, lo mejor que os puedo decir. Escribí, cuando estaba todavía escribiendo Sergio la tesis, pues me pidió Viti que hiciera un artículo y lo mandé aquí a la Nueva España. Y realmente, fijaros lo que ponía yo: patrimonio de la humanidad ya. Yo, inocente, en el año 2004, estamos en el 2022 y ni siquiera se ha vuelto a hacer o financiar un estudio, no solamente de líquenes, sino de todo, de toda la diversidad. Porque se lo he preguntado a Tomás y me lo ha confirmado. Claro, es único en Europa, absolutamente único. Y claro, no podía terminar sin acordarme de mi familia, que también está en la dedicatoria del libro. A Vicente, mi papi, y Marilis, mi hermani, amores y apoyos incondicionales. Y en memoria, ahora ya también en memoria de mi padre, en memoria de Eva, mi mamina, de Palías, mi tío, ahora lo veréis, los abuelos, y mis raíces genéticas y culturales en Asturias. Con todos ellos descubrí mi pasión por la naturaleza. Y esta es de mi infancia y de cómo disfruté y cómo viví yo en la montaña asturiana. También con mis primas, mis tíos, etcétera, cuando ya esto es de la Sierra del Sueve, cuando ya veraneábamos mucho en la isla. Y con mi madre y su hermana, mi tía, que todavía vive, que la acaba de ir a ver hoy, yo iré el sábado, mi hermana, 98 años, con la cabeza lúcida y la cara preciosa. Y aquí las tenéis lavando, como se hacía, ¿no?, en los lavaderos. Para mí estos son las experiencias que, claro, me encantan. Bueno, me he tenido que poner un poco romántica, la verdad. Gracias por la atención. Vale, muy bien. Hasta luego. Bueno, después de esta, como no, interesantísima exposición que nos ha brindado sobre, no solamente ni ellos, sino el mundo de los líquenes, de este mundo fascinante, poco nos podemos aportar, pero evidentemente, como sabéis, en todo este sistema de conferencias se abre una sesión que es de preguntas que queráis hacer a la conferencia. Se abre el turno y, por tanto, ¿alguna pregunta? Sí. Sí. Yo quisiera saber, a mí me gustan mucho los líquenes, soy bióloga también y tengo una pequeñísima formación en líquenes, pero siempre me gustan muchísimo. Lo que no sé es lo que tardan en crecer. Y como son talófitos, si se sabe o no, es que no tengo ni idea, la verdad, no tengo ni idea. Y si se rompen, como son talófitas, si les afectará mucho o no. Por ejemplo, las cladonias, que son tan espectaculares, son unas de mis favoritas. Si rompen, ¿qué pasa? ¿Les afecta negativamente o no? No, mira. ¿Se sabe? Sí, no. Los líquenes dependen. Los crustáceos crecen muy lentos. De hecho, se han datado, por ejemplo, en los bordes de glaciares, se han datado pues que a lo mejor para crecer 1 centímetro se necesitan 500 años. Luego destruir eso, imagínate. Pero los otros grandes, como las cladonias, son más rápidos. Hay todos los estamentos, pero son muy lentos en general, porque es ese metabolismo oportunista, que entonces pues varía mucho y varía también con el hábitat, con las condiciones, etcétera. Varía muchísimo. Las cladonias
La mayor parte son distribuidas en los ecosistemas no dañados por el hombre, son distribuidos se rompen partes y luego se regeneran nuevos talos, por los animales, las patas de los animales sobre todo. Varía muchísimo. Muy bien. No. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Sí, yo también me llamó la atención las cladonias con la inmensa variedad que había. Sí. Entonces quería preguntar a ver cuál es realmente el éxito y si se sabe por qué tiene tanto éxito y si son porque son informes de los formas que tienen o por los apotecios No, sobre todo porque tienen una gran capacidad de regenerarse a partir de fragmentos. Fragmentos de talo que son capaces de regenerar luego individuos adultos. Un poco como las fresas, ¿no? O los... perdón, ¿qué pasa? ¿Que no me oyes? Sí. Son un poco como los estolones de las fresas, más o menos. Que por zonas, si se rompen, luego son capaces de regenerar. Y casi muy pocos tienen o exhiben una reproducción sexual con apotecios, pocos. Pero también es que son, desde el punto de vista de la aparición en la Tierra, pues son uno de los géneros más recientes de diversificación después de las glaciaciones secundarias del Cuaternario. Eso está bien estudiado. Muy bien. ¿Y tú? Bueno, Eva, tengo que volver a felicitarte, como te felicité ayer, por tu pasión, por la pasión que pones a contar las cosas y por tu pasión por Muniellos y por los líderes, ¿no? Podría preguntarte mil cosas, pero es que yo también soy biólogo, como mi compañera Conchita, pero yo ya esto de los líquenes ya nos queda un poco lejos a algunos y bueno, a mí lo que me interesa es Muniellos como concepto. ¡Buah! Sí, a mí también. Y bueno, la semana que viene hablaré alguna cosa de estas, de por qué 20 ya son de sobra y por qué hace falta que la gente no deposite sus nitratos como se ha hecho en Eso es fundamental, es lo más fundamental. Y bueno, a contestar un poco a Conchita, hombre, lo que crecen los líquenes a veces se mide simplemente por viendo lápidas funerarias, cuando se pusieron y cuánto crecieron y tal, pero como bien dijo Eva en el poema de Magnus, ya lo dice Magnus, son el más lento mensaje de la Tierra. Crecen muy general, despacio. Muy despacio. Y Eva, como usaste varias veces la expresión líquenes del maná, me gustaría que explicaras qué significan esas cladonias que se rompen y se las lleva el viento, esas esferotalias redondas que pintabas ahí, que se las lleva el viento, sí. Y cómo se acumulaban en los desiertos de Asia Menor y por qué las llaman líquenes del maná. Pues porque estos líquenes, ninguno de ellos se independizan del sustrato y sí, circulan con el viento, pero no tienen sustancias del metabolismo secundario, porque muchas de las sustancias pueden ser tóxicas, por ejemplo el ácido úrico, que es fantástico, antivirósico, pero también te destroza las células buenas. Entonces, cuando está la leyenda de que yo no me lo sé muy bien, lo eso de Moisés, ¿no? Cuando se abrió es que no me lo sé bien. Sí. Entonces, pues no tenían para comer, etcétera, etcétera, y resulta que ahí en esos desiertos del norte de África son unos desiertos cálidos, pero los desiertos cálidos, aunque sean cálidos, por las noches hay un contraste de temperaturas bestial. Y entonces
es un sitio ideal para el desarrollo de este tipo de talos. Y entonces se comenta que como tenían muchos hidratos de carbono, pues que es de lo que se alimentaron hasta que llegaron al monte no sé qué. Es que yo no me sé bien la historia, pero está relacionado con lo de la Biblia. No me machaques, Titi. Hay grandes acumulaciones por el viento, claro, enormes acumulaciones, y los pastores y los rebaños de esos sitios pues comen esos líquenes. No, eso seguro. De ahí vendrá el tema del maná probablemente. Pero, no, seguro. Esa es la leyenda, seguro. Pero es que en las montañas continentales del Jabalambre y de todas las parameras ibéricas de aquí, pues también hemos visto, y de hecho yo sé cuándo debo de ir y cuándo no debo de ir a recolectar, porque a veces vas y casi no hay especies o no hay talos. Y es porque se los comen las ovejas, cuando hay pastoreo. Sí, las ovejas se las comen en el pasto, porque son muy ricos en hidratos de carbono. Muy bien. ¿Más preguntas? Sí. Yo tengo dos. La primera, lo siento, es un poco comunitaria y de aquella manera, si conocemos líquenes como Globaria vitis, como las cladonias, que nos indican que están dentro de un bosque con vigilancia ecológica, ¿por qué narices no utilizamos eso para proteger mejor determinadas zonas, ese tipo de bosques? Si sabemos que lo tenemos ahí, ¿por qué no protegemos esos bosques de manera que esa nitrogenación no se nos vaya más? Y es que, vamos a ver, esto es una cuestión cultural. Yo, es lo que os puedo decir. En la sociedad española en su conjunto no somos nada medioambientalistas, en su conjunto. Y entonces los políticos, pues tampoco, menos. Y los que nos hemos partido el cobre por estas cosas, porque hemos luchado mucho, porque somos unos cuantos. Yo me acuerdo cuando luchabas tú con con lo de los pastos. Viniendo en el tren, como va tan lento y tardamos tanto, y como ahora oscurece tan tarde, pues yo vine analizando todo el tiempo. Madre mía, el desastre de los pastos en la montaña asturiana. Yo lo iba a ver pues no, porque yo sé lo que este señor, por ejemplo, luchó. Firmamos, me acuerdo perfectamente, para que los gobiernos de aquí tuvieran conciencia de la importancia que tenía el tratamiento. Es que me acuerdo porque aprendí mucho de aquello. Pues hijo, estamos en el siglo XXI y nada. No os voy a contar un tuit que vi esta mañana, no sé si contárselo a Vicky o no, porque pedían no solamente poder entrar más a Morillos, sino que porque el coche solamente llegaba hasta la puerta. Sí, eso es el problema. Ese es el problema de la presión social. Así yo creo que es más ignorancia, pero es que estás hablando con la que hizo el primer congreso de educación ambiental en España, pensando en el año, ya no me acuerdo, el primer gobierno socialista, y creíamos que con eso lo íbamos a conseguir. Y es que la sociedad, la parte económica de la sociedad y más en esta sociedad que tenemos tan de individualismos y nada social, pues no, es que no hay forma, no lo sé por qué, pero esto es lo que hay. Y yo tiré la toalla hace una temporada, pero ahora me he vuelto a involucrar en pequeñas agrupaciones y hago alguna reunión, me llevo a los niños al jardín botánico, yo qué sé, pero no, es que no lo reciben de sus familias, que es muy importante, y no lo reciben suficientemente bien explicado en las escuelas. Y entonces, si ese estrato social no lo tienes bien afianzado, no hay manera. Y eso es el problema que tenemos. Y claro, a los políticos, oye,
ya sabes, elecciones cada 4 o 3 años, el inmediato y todo eso. Entonces, mira, yo me acuerdo cuando Concha Saiz me puso a mí a luchar, era la directora general, para que consiguiéramos la denominación, hacer los informes adecuados y trabajos para la denominación del Parque Nacional de Cabañeros. Porque entonces estaba la lucha con otra parte del gobierno socialista entonces, que era Narcís Serra, que quería hacer de aquello un campo de tiro. Y entonces Concha me dijo, mira Eva, esto lo tenemos que conseguir. Te toca a ti hacer el papel que me correspondería a mí, pero no puedo, porque claro, la alta representación política no podía ir a la lucha. Pero sí que hicimos todos los informes, la documentación y demás. Después de muchos años, yo ya era catedrática, conseguimos por lo menos que se discutiera seriamente en las ejecutivas del partido, etcétera, etcétera, y que no se nombrara de la forma que se pensaba. Y cuando ella, después de muchos años, estaba como gobernadora civil en Castellón, y yo como catedrática recién llegada, creo, en Valencia, hacía muy poco que estaba, pues me llama una noche, porque nos habíamos hecho muy amigas, y me llama una noche y me dice, yo estaba entrando por la puerta casi de mi casa, digo, sonaba el teléfono y dice, soy Concha, vente para acá, para Castellón, pues ella era muy ejecutiva, vente para aquí, para Castellón. Digo, ¿yo? ¿A Castellón ahora? ¿Pero qué dices, Concha? Vengo, estoy destrozada. Y me dice, no, es que hoy nos vamos a emborrachar tú y yo y además nos vamos a poner ciegas de marisco aquí en el puerto. Digo, hombre, dice, vente para acá. Digo, ¿pero qué pasa? Dice, te diré que con tu informe hemos conseguido que la ejecutiva del Partido Socialista decida que no es campo de tiro sino Parque Nacional. Total, que nos emborrachamos. No sabéis lo que fue aquello. Fue una lucha a brazo partido dentro del mismo partido. Entonces... Y otra cosita. La última ya, porque ya es muy tarde. Me llama la atención muchas veces, andando por la Sierra del Suelo, cuando ves la Lobaria Viris, unas veces la veo de color verde muy clarito, casi amarillo, y otras veces te la encuentras de un color que tira más bien al gris. Al gris, casi parece una Lobaria amplísima, muchas veces. O sea, los líquenes tienen diferencias, otoño... No, tienen las diferencias del grado de luz, de insolación, de irradiancia que reciben, pero sobre todo es que hay en la Sierra del Sueve, en determinadas zonas, tú y yo lo sabemos, es que está empezando a haber demasiada presión antrópica, simplemente por las caminatas turísticas. Pero esto lo encuentro incluso dentro del bosque de tejos, que sabes que no hay nadie, porque ahí no se acerca nadie por lo complejo que es. Y ahí incluso ves esos cambios. O sea, ¿eso es simplemente por la cantidad de luz que tiene y humedad? Sí, suele ser, porque las coloraciones dependen de las sustancias del metabolismo secundario que se ponen en el córtex, pero también de la actividad de los fotosintetizadores. Y entonces hay algunas que estarán más en equilibrio, que lo tienen mejor proporción, y hay otras que no. Y entonces esto es que son variaciones pequeñísimas. Sí, son así. Bien, con esto ya finalizamos porque estamos ya fuera del tiempo. Les recuerdo que ahí fuera están los papeles para firmar, para asistir a la discusión de Munillos. Y les tengo que decir que hay más peticiones que plazas hay, y por lo tanto se le va a llamar a todos los que han firmado por teléfono para concretar los datos. ¿De acuerdo? Hay más solicitudes que plazas disponibles, lógicamente, porque ya sabéis cómo están las plazas, como deben ser. ¿De acuerdo? Como debe de ser. Como debe de ser.